Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Hechos y vamos a hablar del capítulo 13 de Hechos. Es un cambio en el libro de los Hechos. Antes del capítulo 13 se habla acerca del apóstol Pedro como protagonista desde el capítulo 1 al 12. Ahora el autor, Lucas, va a hacer un cambio. Ahora el protagonista desde el 13 para adelante es el apóstol Pablo. Pero no lo menciona él como Pablo, sino que inicialmente lo menciona como Saulo de Tarso. Y entonces se ve, hemos estado hablando de una transición de que el apóstol Pedro empieza a predicar entre aquellos que no son del pueblo del Señor, exactamente entre los gentiles, que no eran del pueblo judío, y justamente su primera incursión por la guía del Espíritu Santo le lleva hacia un centurión que quería escuchar la palabra de Dios, y entonces el apóstol Pedro, rompiendo todas las costumbres establecidas, va y visita la casa de uno que era gentil. Y era una preparación, era una transición para lo que ahora viene en el capítulo 13. En el capítulo 13 se ve un giro completamente de la iglesia, no solamente del pueblo del Señor, del pueblo judío. Ahora el pueblo del Señor también se extiende hacia los gentiles, en aquellos que somos nosotros, aquellos que no son judíos. Entonces es un giro el capítulo 13. Y en este pasaje de Hechos de los Apóstoles podemos ver en el versículo 1 y hasta el versículo 12, vamos a ver cómo el Señor empieza a actuar en el pueblo gentil. O sea, se estaba iniciando en este capítulo 13 el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y es increíble porque es algo muy parecido a lo que vamos a hacer en el ministerio también. O sea, que había llegado el momento de expandir la palabra de Dios más allá de Jerusalén. Ahora había que recorrer el imperio romano. El imperio reinante en aquel tiempo era el imperio romano. Invitaban todas aquellas carreteras construidas por los romanos, todos aquellos medios de comunicación, ya sea por vía naval o sea por vía terrestre, resguardaban ellos los caminos, invitaban a la extensión del evangelio. Había llegado el tiempo de misión. Había llegado el tiempo de viajar con la palabra de Dios. Había llegado el tiempo de llevar el evangelio del Señor Jesucristo ahora hasta lo último de la tierra conocida. Y esto era hasta llegar a la capital, a Roma. Entonces vamos a ver en el capítulo 13 de Hechos, y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre bueno, bendice tu palabra como siempre. Pedimos la asistencia y el apoyo del Consolador, del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros, para que esta Escritura nos pueda hablar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Es el tiempo de la misión. Y fíjense, en este versículo, en estos versículos que hemos leído, vamos a leer un poco más después del 4 al 12, pero en estos versículos que hemos leído, vemos que el Espíritu Santo está instruye a apartar a Bernabé y a Saulo para la obra que él les había destinado. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muchos creyentes habían escapado a la ciudad de Antioquía. Esto es lo que dice en el versículo 13, que esto ocurre en Antioquía. Muchos creyentes habían escapado de Jerusalén a Antioquía justamente por la muerte de Esteban. Habían escapado por sus vidas. Antioquía estaba aproximadamente a unos 400 kilómetros hacia el oeste de Jerusalén. Así que se habían establecido en este nuevo centro ahora en Antioquía. Antioquía era una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Pero antes que sea una ciudad del Imperio Romano, era una de las ciudades del Imperio Griego. Y uno de los hijos de Antíoco, que se llamaba Seleuco I, Nicator, había fundado esta ciudad, y no solamente esta, sino con esta había fundado 16 ciudades que se llamaban Antioquía en honor a su papá, que se llamaba Antíoco. Y esta Antioquía que estamos hablando aquí era la capital del Imperio Griego, de la cuarta parte de la capital del Imperio Griego. Después de Alejandro Magno,
se divide el imperio griego en 4 partes. Y esta era la parte que había quedado con Antíoco, y entonces su hijo, en honor a él, había fundado 16 ciudades que se llaman Antioquía. Así que no vamos a confundir, la palabra habla de 2 Antioquías. Esta Antioquía de donde parte la iglesia, que era la capital de esa 4ª parte del imperio griego, y otra Antioquía de Pisidia, que está en la parte un poco más norte, en lo que es la provincia de Asia, en Roma. Pero estamos hablando de esta Antioquía que había sido la capital del imperio griego en esa parte de la división. Y cuando Roma conquista al imperio griego, se vuelve la 3ª ciudad del imperio romano. La primera era Roma, la segunda era Alejandría, que actualmente está en Egipto, y la 3ª era justamente Antioquía, que hasta el día de hoy existe. Entonces, se habían reunido en este lugar los discípulos y había que distinguir que esto que habían hecho los discípulos era porque justamente habían escapado por sus vidas a este lugar, Antioquía. Entonces, este nuevo centro de operaciones nos muestra acá que menciona varios nombres y dice acá, estaban ahí en Antioquía profetas y maestros, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Fíjense, a Saulo se le menciona como el último de la lista. El autor está mostrando que habían varias personas que estaban allá en Antioquía, que habían escapado, pues, y entonces entre ellos estaba Saulo, que más tarde es el apóstol Pablo. Hermanos, en la grey del Señor, todos somos responsables de predicar la palabra de Dios. Esto fue la gran comisión que en el capítulo 28 de Mateo o en Marcos capítulo 16 se habla, que el Señor ha mandado a cada creyente que vaya a predicar la palabra de Dios. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, es un mandato para todos los creyentes. Los creyentes deberíamos de ir a donde nosotros vayamos, deberíamos siempre de predicar la palabra de Dios. Con lo que nosotros hagamos, con las cosas que nosotros hagamos, deberíamos de predicar siempre la palabra del Señor. Pero hay algo especial acá. Acá está diciendo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que les tengo preparado. O sea, que aquí hay otra cosa diferente, que de entre la grey del Señor, Dios llama a ciertas personas para el ministerio a tiempo completo. Qué interesante. No todos habían sido llamados al ministerio a tiempo completo. La mayoría son creyentes, pero de entre los creyentes el Señor escoge y llama a aquellos que van a estar en el ministerio a tiempo completo. Y entonces aquí tenía el Señor, por el Espíritu Santo, un ministerio preparado para Saulo de Tarso y para Bernabé. Entonces, podemos ver aquí que Dios tenía ya una misión preparada, algo que Dios quería completar en la vida de Bernabé y del apóstol Pablo. Entonces, tal vez tú eres una de estas personas que el Señor ha llamado para el ministerio. Esto me hace recuerdo a mi vida cuando con Lilian decidimos entrar al ministerio a tiempo completo. Era el 1986. Yo sabía que había sido llamado por el Señor para la obra del Señor. Desde que tenía 8 años, yo me convertí y sentí el llamado al ministerio, inmediatamente me convertí. Sabía que lo que yo tenía que hacer era la obra del Señor, porque aparte yo sentía un gran peso por las almas, de evangelizar y de explicar la palabra y de enseñar la palabra. Será porque en mis años de joven quería aprender de la palabra y mis expectativas a veces no eran satisfechas y decía, yo quiero enseñar, yo quiero prepararme, yo quiero enseñar, quiero explicar lo mejor que se pueda la Biblia, quiero hacer esto, quiero hacer una inquietud tremenda, pero había una lucha dentro de mí. Porque también tenía la otra voz de mi papá que siempre me dijo, hijo, tienes que estudiar, tienes que educarte primero. El día que tú te eduques, te hagas un ingeniero, sé pastor, pero antes de eso, por favor, no quiero que sufras, es lo que él decía. Amaba al Señor, pero él velaba por mi seguridad también. Entonces yo tenía una lucha. Y entonces recuerdo muy bien aquel día que decidí entrar al ministerio por tiempo completo. Estaba sentado en mi escritorio y todos mis libros de ingeniería estaban ahí. Toda mi biblioteca. Tengo una gran biblioteca y Lina se ha dado el trabajo de traer gran parte de esa biblioteca aquí a los Estados Unidos. Lo tengo aquí. Y ahí está todos mis libros. Yo ahí estaba sentado y decía, todo esto voy a dejar. Pues yo ya había ido al seminario, pero no estaba todavía decidido de entrar al ministerio a tiempo completo.
Entonces aquella mañana era una lucha en mi corazón fuerte y decía, todo esto lo voy a dejar. Y le digo a Lili, mira Lili, creo que ha llegado el tiempo de que nosotros obedezcamos al Señor y vamos a decidir entrar a servir al Señor. Y me dice, ¿y cómo vamos a hacer las cosas, los niños? ¿Cómo vamos a hacer en el futuro? Le digo, mira, este es un camino de fe y tenemos que decidir. Y ella siempre me apoyó y dijo, lo que tú decidas, eso vamos a hacer. Donde tú vayas, yo voy a ir. Lo que tú digas, eso vamos a hacer. Me animó. Pero yo la verdad no sabía cómo responder esa pregunta, cómo vamos a criar a nuestros hijos, de dónde vamos a sostenerlos y todo eso. Y no sabía cómo iba a combinar el ministerio. Pero de acuerdo que sentí como un dolor aquí en mi corazón cuando renuncié a todo eso. Era como que estaban agarrando mis libros y me los estaban quemando, ¿entiende? Sentía que me estaban quitando, que me estaban sacando hasta los conocimientos de la ingeniería de mi cabeza, que me estaban extirpando todo, que estaba perdiendo todo y estaba perdiendo todo y no estaba ganando nada al otro lado, así me sentía. Dios me había llamado, sabía que tenía que obedecer, pero no estaba entendiendo los planes de Dios. Y el día de hoy puedo entender que realmente Dios me había llamado, pero Él jamás quiso que yo me olvide de mi profesión como ingeniero. Jamás quiso eso. Lo que Él quería es que esa profesión quede rendida a Él, para el servicio de Él. Y entonces, eso es lo que nosotros hicimos. Hermanos, Dios llama a todos para que prediquen la palabra del Señor, pero a unos cuantos llama el Señor para estar 100% en el ministerio. Los llama como al apóstol Pablo para servir 100%. Él tiene planes ministeriales con esa vida. Por eso que el llamado es especial. O sea, no es que ocasionalmente uno hace la obra del Señor, sino que su vida está inmersa en la obra del Señor todo el tiempo. Todo lo que hace es para la gloria del Señor. Todo lo que hace es para el ministerio. Ese es el llamado del Señor. Entonces, en este pasaje se ve lo que es la misión. Porque el Señor está hablando aquí, el Espíritu Santo está diciendo que tiene un ministerio especial para Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé. Y este ministerio empieza con los viajes misioneros. Y si ustedes ven, el capítulo 13 es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y empieza a narrar un poquito más después de Antioquía, cómo va a otra ciudad, luego a la isla de Chipre, Salamina, Pafos, y luego va a otra, Antioquía de Pisidia. Ahí es que no hay que confundirse. Y hace una vuelta y vuelve, y justamente esto tenía preparado Dios para el apóstol Pablo. Y es por eso que los que entran a tiempo completo deben ser apoyados 100% por la iglesia para hacer la obra del Señor. Y entonces, si son llamados por el Señor, también son respaldados por el Señor para hacer la obra. No son que ocasionalmente uno ha elegido esta carrera, voy a estudiar y voy a ser pastor o voy a ser misionero. Es un llamado que confirma la palabra de Dios y obviamente el Señor los respalda. Nuestra iglesia tiene bastantes misioneros que apoyamos a tiempo completo. Es sorprendente, hermanos, cuando veo la vida de estos hermanos que vienen y solicitan ser misioneros de Emmanuel, que han crecido aquí por años, desde niños se han educado y vienen y deciden ser misioneros. Hermanos, muchos de ellos, de los que he visto, han adquirido tan alta educación, se han educado en las ciencias y luego en teología y se han educado tan bien. Y digo, ¿cuánta inversión han hecho estos hermanos en su vida? Y ahora deciden darle su vida al Señor para ser misioneros de carrera. Eso quiere decir que van a ir al campo misionero por toda su vida. Estamos hablando que van a tener sus hijos en el campo misionero y van a volver solamente cuando tengan que retirarse a los Estados Unidos. ¿Qué le parece? Vienen a visitar a sus familias, obviamente, tampoco están, pero tienen sus fechas programadas donde vienen ellos, hermanos. Dios de entre nosotros llama a algunos a estar a tiempo completo en la obra. Y la forma en que lo hace, usted ve en el versículo 1 al 3, Dios llama a la misión a quienes Él escoge. Dios es el que llama, uno no se llama a sí mismo para el ministerio, Dios es el que llama. Y la segunda cosa que se ve, la iglesia certifica el llamado de Dios. La iglesia reconoce quiénes son llamados para la obra.
¿Quiénes han sido llamados para hacer el ministerio? La iglesia reconoce, y después que reconoce, la iglesia y el Espíritu Santo los envían como misioneros, respaldándolos en oración y también financieramente. Hermanos, si ve del grupo que está yendo a Arizona, han sido llamados para ser misioneros en Arizona. No es un viaje de paseo, no es un viaje de placer, no es porque queremos hacer una actividad para entretener en el verano a los jóvenes. No se trata de eso. Entendemos que son personas que han sido llamadas para esa específica labor en Arizona, o aquellos que van a la Argentina, han sido llamados para esa específica labor en la Argentina, y ahora están viajando para hacer esa actividad, para predicar la palabra de Dios en un contexto totalmente diferente al que han nacido. Y por tanto corresponde que la iglesia les respalde en oración y también financieramente. O sea que cuando usted apoya a un misionero, no está apoyando una persona, está apoyando el plan de Dios. Amén. Para llevar adelante la misión. Por eso que si Dios ha puesto en su corazón que apoye a alguien, apóyelo. No mire tanto la persona, mire el plan del Señor. Porque no todos van a ir a Arizona. No todos son capaces de ir a Buenos Aires y entrar a los barrios más pobres de Buenos Aires. Si tú no puedes, tu dinero puede. Si tú no puedes llegar a esos lugares o no quieres llegar a esos lugares, tu dinero puede si tú apoyas a un misionero. Amén. Hermanos, no es fácil en el campo de la misión, como vamos a ver, pero el Señor por algo llama a estas personas. Algunos el Señor le llama para ser creyente y fiel creyente y que apoyen en los ministerios de la iglesia. Pero a algunos les llama el Señor para ser misioneros, a algunos les llama el Señor para ser pastores a tiempo completo, profesores de seminario a tiempo completo. ¿Cuánto gusto me daría que de aquí de la congregación vayan muchos al seminario y se hagan pastores, pero que se eduquen teológicamente? ¿Cuánto gusto me daría que hayan mujeres líderes que enseñen la palabra de Dios y expongan la palabra de Dios expositivamente y enseñen a otras mujeres como dice la palabra del Señor? No lo que piensan que dice, sino con un buen entrenamiento como dice la palabra del Señor. Hermanos, pongámonos a pensar, ¿será que Dios te ha llamado a ti al ministerio a tiempo completo? Si Dios te ha llamado, también Dios te va a respaldar. La iglesia va a reconocer tus dones y tus talentos y te va a enviar. Pero no es uno el que se llama, sino que Dios es el que llama y se pueden ver en los frutos de las personas. Ahora veamos y podemos decir, la iglesia llama a los misioneros. Dios llama a los misioneros y la iglesia los envía. Dios llama a las personas a tiempo completo y la iglesia es que los envía. El Espíritu Santo instruye a apartar a Bernabé y a Saulo para la obra. Así Dios llama a unos cuantos para hacer un ministerio. Hermanos, así es que el Señor prepara. Ahora veamos en el capítulo 13, versículo 4 al 12. Pero tal vez también podemos decir que asociarnos entre iglesias para mandar misioneros es algo que se ve en el modelo bíblico también. Y justamente en esta temporada de misiones, y que va a haber un envío oficial ahora, la iglesia está haciendo un envío oficial, no estoy seguro de la fecha, creo que si es domingo, el 7 de junio, es un envío oficial que la iglesia va a hacer a todos sus misioneros de corto plazo. Así que vengan, hermanos, ese día, domingo por la tarde, para ver a los misioneros del ministerio hispano que van a estar con los otros misioneros del resto de la iglesia. Creo que son unos 15 equipos que en el verano salen, que van a estar juntos, y el pastor Jesse Johnson va a estar orando por cada uno de los equipos. Así que vengan, hermanos. Entonces veamos aquí el versículo 4 al 12, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, que es una isla, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Es una ciudad, Salamina. En las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente,
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Hermanos, de Antioquía van a Seleucia y luego navegan a la isla de Chipre. Usted puede ver en el mapa, usted va a encontrar Chipre sigue existiendo y esas ciudades siguen existiendo, que actualmente también tiene el mismo nombre. Y en la isla de Chipre, la primera ciudad que llegan es Salamina, y están ahí, y luego buscan al pueblo judío que estaba ahí y predican la palabra. Y está aclarando aquí el autor en el versículo 5, está diciendo que llegado a Salamina, Marcos estaba con él. Marcos es el que escribe el Evangelio según San Marcos. Pero el autor está poniendo bien claro que Marcos estaba con Saulo y estaba con Bernabé en el viaje, pero por alguna razón Marcos no continúa el viaje, se vuelve atrás, va a la misión y de la mitad se vuelve atrás. Es como que estamos yendo nosotros a la Argentina y estamos en el aeropuerto de Miami y uno se vuelve atrás. Y alguno no queda muy contento porque la razón por la que se ha vuelto no es muy satisfactoria. Ha dejado el equipo, ha abandonado el equipo. Algo así pasó con Juan Marcos. Más tarde les causa un desacuerdo fuerte entre los mismos siervos del Señor, entre Bernabé y Saulo. Luego van a Pafos, se encuentran con un falso profeta de origen judío que trata de alejar al procónsul Sergio Paulo de la fe. En este caso, el procónsul en Roma había dos formas de nombrar a las autoridades. El Senado romano nombraba a los procónsules y también el emperador nombraba a las autoridades. De dos líneas venían a la línea de autoridad en el Imperio Romano. Y este procónsul fue nombrado por el Senado. Y entonces este procónsul Sergio Paulo estaba escuchando, él quería escuchar la palabra de Dios que tenían para ellos Saulo y Bernabé. Pero había este mago, que se llamaba Bar Jesús, que interfiere, no quiere que escuche el procurador la palabra de Dios y se opone. Bueno, y Saulo toma la decisión apostólica, toma su autoridad apostólica y su autoridad apostólica le dice: mira, tú te estás oponiendo a los caminos del Señor, ahora vas a quedar ciego por unos días, no indefinidamente, por unos días. En otras palabras, no me estorbes, estoy predicando la palabra de Dios, le estoy compartiendo la palabra de Dios, no me estorbes. Con su autoridad apostólica y esta persona queda ciega. Ese era el apóstol Pablo, tenía autoridad apostólica. Y esto también nos recuerda un poco a lo que el Señor habló de la cizaña y el trigo, en la parábola de la cizaña y del trigo. Pues dice que el sembrador salió a sembrar y de noche vino otro sembrador y siembra cizaña. Las dos cosas se parecen. Y así sucede en la obra del Señor. Y entonces aquí el diablo claramente estaba queriendo sembrar en medio de la iglesia del Señor a alguien, pero otra semilla, no la semilla del Evangelio. O sea, una persona que podía estar tal vez entre ellos, pero no era de ellos, no era de nosotros, no era creyente. Entonces nos recuerda esta parábola, la parábola del Señor. Hermanos, estaba interfiriendo, este falso profeta estaba interfiriendo con el Evangelio. Recuerdo más en la secundaria que yo tenía un compañero. Y me viene a la memoria cuando tomamos la clase de química. A mí siempre me ha encantado la química. Y entonces, tal vez por la excelente profesora que he tenido. Y entonces recuerdo muy bien que era la primera clase que estábamos haciendo y era la clase de óxidos. No sé cuántos han llevado óxidos, el proceso de oxidación. Cómo se produce entre un metal y el oxígeno, la reacción química y se hace la fórmula, ¿no es cierto? Se cambia las valencias, todas esas cositas. Y mi profesora era tan experta para eso que ni siquiera notaba en la pizarra las reacciones químicas que vamos a hacer, sino que se paraba y decía, tarea, decía. Y se caminaba en el aula, sí, se caminaba en el aula. Y empezaba a dictar, óxido de fierro, así.
y óxido de tal, y óxido de cual, y nosotros teníamos que tomar las notas. Y a veces nos daba como unos 50 ejercicios y teníamos que resolver. Y entonces, recuerdo bien este compañero, y esa clase era para poner atención, porque si tú no ponías atención no podías responder lo que ella decía, y ella nos agarraba así. Entonces, este compañero se molestaba y decía, mire, estaba haciendo bien, dice, la tarea de química, dice, y viene y me hace variar la clase, dice. Eso quería decir que le distraía. Venía alguien y le sacaba de su concentración y decía, y me hace variar la clase, decía, y ahora ya no puedo completar química, me hace variar la clase. Hermanos, a veces sucede así, y este Bar Jesús le estaba haciendo variar la clase al procónsul Sergio. Él estaba intentando escuchar la palabra de Dios. Él quería escuchar la palabra de Dios. Pero aparece este otro emisario, porque aquí dice la palabra del Señor, que era un hijo del diablo. Eso quiere decir que estaba en servicio, no de Dios, aún siendo del pueblo del Señor. Estaba no en servicio de Dios, estaba en servicio del enemigo. Y le estaba haciendo variar la clase, le estaba distrayendo para que procónsul Sergio Paulo no se acerque al Señor. Hermanos, en la misión siempre hay oposición. Siempre hay uno que pueda aparecer y hacerte variar la clase. Siempre puede haber uno que te puede distraer de lo que debes hacer en la obra del Señor. Algunos encuentran personas que les interfieren definitivamente en sus vidas. Cuando se están acercando a Dios, viene una super distracción, uno de esa misma escuela de este falso profeta Bar Jesús, y te distraen de la verdadera razón por la cual debes acercarte a Dios. Personas que te influyen y te alejan de Dios, y a veces es definitivo en tu vida, ya cuando tienes que llegar al Señor, ya cuando tienes que hacer las cosas para el Señor, aparece uno que te hace variar la clase, como decía mi compañero. ¿Reconoces a quién te hace variar la clase? ¿Reconoces a quién siempre te distrae y te saca de los caminos del Señor? No había sido algo nuevo, es alguna estrategia que el enemigo utiliza. Distraer a los misioneros, distraer a la persona de acercarse a Dios, distraer a la persona de conocer al Señor Jesucristo. ¿Quién te distrae? ¿Quién te hace variar la clase? ¿Quién no te permite acercarse al Señor? ¿Quién cuando estás haciendo bien interesante y ahí aparece como hace mi compañero de química? Te hace variar la clase, te hace salir de tu track, de tu camino. Y en lugar de ir por donde debes ir, vas al otro lado. Pero el apóstol Pablo se dio cuenta. Él era apóstol. Y dijo, no me lo va a hacer variar la clase, pues aquí, al procónsul Pablo Sergio Paulo. Y él usa su autoridad apostólica. Le dice, mira, me estás estorbando, quédate ciego. Déjame predicar mi evangelio, ¿ok? Se quedó ciego. Quitó el estorbo. Y luego aquel hombre se arrepintió y le entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Quién te hace variar la clase? ¿Quién te distrae? No vamos a pedirle al Señor que le vuelva ciego. Pero sería bueno que tú retires el obstáculo. Aleja el obstáculo que no te permite servirle al Señor. Aleja el obstáculo que no te permite hacer lo que debes hacer para la obra del Señor. Aleja el obstáculo que no te permite que te acerques al Señor Jesucristo y le rindas tu vida. ¿Quién siempre te hace variar la clase? Identifica el obstáculo. Hermanos, Saulo o Pablo toma esta autoridad apostólica y reprende al falso profeta. Y se queda ciego temporalmente. Por eso los hermanos, los misioneros deben orar para poder enfrentar la oposición a su trabajo misionero. Por eso que esto no es un viaje de turismo, porque estás expuesto en la primera línea al ataque del enemigo. Estás yendo a llevar el evangelio del Señor Jesús. El enemigo no está contento. Va a atacar, va a molestar, va a aparecer uno que te haga variar la clase, va a aparecer uno que te quiera sacar de tu track, va a aparecer uno que te quiera poner en tu cabeza falsas motivaciones, no motivaciones correctas para ir a la misión, motivaciones equivocadas.
No dejes. No dejes. El misionero debe orar para poder enfrentar la oposición a su trabajo misionero. Dios quiere que nosotros retiremos los obstáculos que se presentan cuando llegue el momento para hacer la misión. Hermanos, son cosas bien interesantes que pasan en la misión, hermano. Cuando fuimos a una de las misiones a La Paz, Bolivia, mi hermano JC estaba empezando en la dirección de los equipos misioneros. Yo siempre recomiendo, si estamos yendo a tu país de origen, por favor no hagas planes para encontrarte con tu familia, porque no estamos yendo de visita familiar. Estamos yendo de misión. Y yo pongo el ejemplo, le llamo a papá y le digo, papá, estoy yendo a Bolivia, pero papá, no te voy a visitar. No te voy a ir a ver, papi. Y entonces, y me dice, yo le digo, ¿y tú sabes por qué, papito? Estoy de misión. He de volver para verte, papi. Pero no voy a ir del viaje misionero. No es para eso el viaje misionero. No es visita familiar. Pues recomendamos a las personas que están volviendo a su país de muchos años y están con nosotros en la misión, les recomendamos que vayan un año antes a visitar para que se desahoguen de todo el encuentro que no han tenido, ¿no es cierto? Que estén, pasen la semana, coman, visiten los lugares que siempre han estado. Y cuando se han desahogado, el siguiente año pues participen en la misión. Pues no queremos que cuando vaya a la misión y ahora está volviendo de tiempo, una distracción para la misión. El enemigo aprovecha esas cosas y nos separa, nos saca, nos hace variar la clase. Pero no va a creer lo que ha sucedido aquel día. Llegamos al Alto de La Paz y teníamos que ir a un hogar llevando cosas para los niños. Cuando hemos subido a un barrio en La Paz muy bonito, y cuanto más nos acercábamos al lugar, los ojos del hermano JC estaban más abiertos, y llegamos y nos paramos en el lugar y sus ojos completamente abiertos, y me dice, pastor, me dice, ¿qué le digo? La casa de mi mamá es al lado, fíjese, el hogar es aquí y la casa de mi mamá es aquí. Yo dije, ya lo he perdido a este misionero. Se me va, dije. Este no va a aguantar la mamá ahí. Qué momentos más difíciles, porque uno entiende, es su mamá. Está a 10 pies de ahí. Lo que hizo él, y siempre yo le agarro con esta historia a él. Apenas se ha abierto el minibús, le llaman allá, que teníamos, él ha salido como flecha. Y ¡pum! Se ha entrado a la casa, de hecho, perdí un misionero, dije. Perdí un misionero. Ahorita debe estar en los brazos de su mamá. Mami. Y dije, este no va a volver. No va a volver. No pasó ni 5 minutos. Él estaba de vuelta. Y digo, pastor, ¿usted cree que yo no he de volver? No, dijo. Me dijo. Y yo dije, de verdad pensé que no vas a volver. Pero me alegro mucho que has respetado tu compromiso con Cristo. Porque estamos de misión, no estamos de visita familiar. Hermanos, el enemigo nos pone sutilezas para hacernos variar la clase, para alejarnos de nuestro track, para sacarnos de nuestro camino. Pero Dios nos ha mandado a hacer la misión a pesar de la oposición que el enemigo puede hacer. Amén. Tenemos que hacer la misión a pesar de la oposición que el enemigo quiere hacer. Aquí este mago Bar Jesús se estaba oponiendo para que Sergio Paulo, el procónsul romano, se convierta a la fe, distrayéndole, hablándole, haciéndole variar la clase, entre comillas, para que no escuche la palabra del Señor. Y entonces el apóstol Pablo usa su autoridad apostólica para dejarlo ciego y le deje predicar la palabra de Dios. Pero el creyente el día de hoy debe orar y debe retirar los obstáculos que no le permiten servir a Dios en el ministerio. ¿Qué te hace variar la clase? ¿Qué te saca de tu track? ¿Qué cosa te distrae? ¿Tu propia familia? ¿Tus propios hijos? ¿Tu propio padre? ¿Tu propia madre? ¿Tus propios hermanos? ¿Qué te distrae del camino del Señor?
Hermanos, cuando estamos en misión, por eso somos cuidadosos cuando estamos en misión. Nos organizamos de manera que podamos ser eficientes en el trabajo. Pero le oramos al Señor que nos dirija. Hermanos, el procónsul se convirtió. Y así veremos resultados en la misión. Los misioneros experimentan oposición en su predicación. Un falso profeta resiste al Evangelio, pero es reprendido por Saulo, que es el apóstol Pablo. Hermanos, es el tiempo de la misión. Es el tiempo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Viajar sin distraernos, ni por la familia, ni por nada. Estamos en ministerio, estamos en la obra del Señor. Es tiempo de hacer la misión a pesar de la oposición. Así que animo a los misioneros que están yendo a Arizona y a los que están yendo a la Argentina, que nada les distraiga, que nada les haga variar de la clase. Y por otra parte, si tú todavía puedes contribuir para la misión, si tal vez has estado luchando, voy a dar, no voy a dar, y te has supuesto dar para la misión y no lo has dado. Algunos dicen, a este hermano le voy a dar, a este hermano no le voy a dar. Hermano, cuando le das a este hermano, es para el Señor. Le das a este otro hermano, es para el Señor. No le das a este hermano, no estás dando para el Señor. No le das a este otro, no estás dando para el Señor. No te equivoques. Mira el corazón de Dios, no tus preferencias personales. Amén. Dinero que das para el Señor. Para que estos misioneros vayan. Vea, la responsabilidad de la iglesia es reconocer quiénes son misioneros y enviarlos, orar por ellos y apoyarlos financieramente para que lleven la palabra de Dios. Amén. Así que, Hispanos en Cristo, Ministerio Hispano, cumpla con su obligación de mandar estos misioneros a donde tienen que ir. Cada año nunca hemos carecido de presupuesto, hermanos. Siempre nos ha sobrado el dinero. Y así hemos llevado y hemos animado a los hermanos en los distintos lugares que hemos visitado. A veces solo nuestra sola presencia ha hecho el ministerio. A veces no hemos hablado mucho. A veces no hemos podido hacer mucho. Pero nuestra sola presencia ha hecho la obra, hermanos, por nosotros, por ustedes. Así que le animo en el nombre del Señor, que no haya nada que le haga variar la clase. Enfóquese en lo que tiene que hacer. Uno viene a servir al Señor. Uno viene a hacer la obra del Señor. En misión, va en misión para el Señor. No va en misión personal. Va en misión para el Señor. Y es lo que hemos enseñado siempre aquí en el ministerio. Y a muchos no les ha gustado aún en la misión. Pero hermanos, como pastor, yo tengo que marcar la línea. No puedo ceder, porque hay que crear el precedente. Porque no pienso ser pastor instantáneo. No pienso hacer una obra instantánea. Quiero dejar un legado para que las misiones siempre se manejen de esa manera, aunque yo ya no esté aquí en el ministerio, hermanos. Porque esta es la obra del Señor, que tiene que seguir bien, tiene que hacerse bien la obra del Señor. Esté yo o no esté yo, tiene que seguirse haciendo. Porque es la obra del Señor. Y esto aprendí de mis hermanos pastores, los otros pastores que hay en esta iglesia. Esa es la cultura de Emmanuel en ese sentido. Va mucho más allá de lo que uno puede ser aquí, de lo que uno puede aspirar como pastor. Así que les animo en el nombre del Señor que nadie le haga variar la clase. Acuérdese de mi profesora de química. Nadie le saque de su track. Y haga la misión a pesar de la oposición. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este día. Y queremos hacer la misión a pesar de la oposición. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en este día, porque nos has escogido, Señor, para llevar tu evangelio, Señor, a Arizona y también a Buenos Aires. Algunos no van a ir, pero pueden apoyarnos, Señor, para que vayamos, a los cuales tú, Señor, has permitido que decidamos ir. Bendice, Señor, la congregación, bendice, Señor, a tus hijos, bendice, Señor, a cada misionero, ayúdales a completar en sus fondos que todavía tienen que levantar y prepara, Señor, los lugares donde vamos a llegar, tanto en Arizona como en Buenos Aires. Bendice nuestros viajes, Señor. Ábrenos las puertas y que podamos luchar contra la oposición del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.